Desde el café. No, ¿cómo estás? Perdón. Sí, claro. Soy más duca que él, así que pues le voy a hablar de tú. No, de ninguna manera. A ver, déjame primero. ¿Qué te buscarlo. tomas? ¿Algún café, agüita, una limonada? ¿Qué te damos? Yo creo que cafecito. ¿Café? ¿Capuchino? ¿Americano? Americano. Americano, por favor. Gracias, qué amable. Bueno, pues está con nosotros el doctor Marco Iván Vargas, sí es politólogo, ya le decíamos, sí es consejero electoral en el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana aquí en San Luis Potosí. Y esta semana fueron protagonistas, como ya decíamos, de todo lo que vivimos esta semana, que estuvo bastante movida. Entre los vientos que nos sorprendieron, nos tiraron árboles, coches, tinacos y demás. ¿Qué más? El pleito entre la universidad y el gobierno. ¿Qué más? El transporte urbano que va a subir, ahora va a costar 12 pesos. Bueno, un montón de cosas. Hubo otro pleito que no fue pleito, porque ya nos dijeron que no hay confrontación, que no hay rompimiento y que están por las vías del diálogo entre el CEPAC y el gobierno del estado, porque hay un asunto ahí de presupuestos. Pero no solo vamos a hablar de eso, también del proceso que viene, de las elecciones del 2024, que creo que, bueno, pues todos tenemos que estar ahí enterados de, pues, qué más sigue. Bienvenido, muchas gracias, buenas tardes. Lidia, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder platicar, porque efectivamente están pasando ya muchas cosas y muy rápido. La última vez que tú y yo platicamos fue hace algunos meses con la organización del plebiscito. Pues venía septiembre, porque era el plebiscito fue en septiembre, exacto, ¿verdad? Fue el asunto del plebiscito. Allá en la última parte de esa conversación que tuvimos alcanzamos a insinuar que pues ya se venía el proceso electoral, ¿no? Que iniciaba, de acuerdo con la modificación que hubo en la ley electoral, antes iniciaba el 30 de octubre, ahora el inicio fue el 2 de enero, tuvimos nuestra sesión de instalación del Consejo General para el proceso electoral el pasado 2 de enero, y a partir de ahí una serie de actos y de actividades que han sido incesantes y que van a hacerlo de aquí prácticamente a julio, con las actividades de cierre de la jornada electoral. En julio cierran, digamos, todo este proceso, pero las elecciones son en junio. Así es, el primer domingo de junio. ¿Qué es? ¿2? ¿Me parece? Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos el aquí acordeón, en el primer domingo de junio. Sí. primer domingo de junio. ¿Y qué se va a elegir aquí en San Luis Potosí? Acá tenemos una elección de los 58 municipios, es decir, sus ayuntamientos no solo se eligen a las presidencias municipales, hay que recordar. Domingo 2 de junio, ya está. Apúntalo en su calendario para que salga a votar. Y ahorita vamos a hacer un comentario con respecto a lo de los credenciales del INE, pero a ver, acá vamos a tener elección de los 58 ayuntamientos. No solo son las presidencias municipales, es claro, las personas suelen identificar más a la candidata o al candidato para la presidencia municipal, pero también se eligen a los integrantes del cabildo, es decir, a las regidurías, a las sindicaturas. Yo tengo un rato también sosteniendo que ellos también aparecen en la boleta y son personas que van a recibir también el voto. Tiene que visibilizarse no solo ese puesto. Es que eso nos pasa un poco de largo, porque a veces creemos que el candidato solo es el alcalde o el candidato a alcaldesa, sino es una planilla. Es correcto. Es síndicos, primero y segundo síndico. Ajá. ¿Y regidores? Regidurías y las sindicaturas, dependiendo del tamaño del municipio, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del Poder Ejecutivo del Estado o del Poder Ejecutivo Federal, el gobierno municipal es de un colegiado y en ese colegiado también hay presencia de partidos políticos de oposición, porque también hay una regla parecida a la representación proporcional, por ejemplo. Pero son cosas que muchas personas como no saben, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos. También 58 ayuntamientos. 58 ayuntamientos. También tenemos la elección o la renovación del Congreso del Estado. El Estado está dividido, Lidia, en 15 distritos. Cada distrito produce una diputación y el Congreso se compone también de 12 diputaciones de representación proporcional, y esto ya nos da la suma total de 27 diputaciones que integran a nuestro Congreso estatal. Entonces, bueno, a nivel local están estos 58 ayuntamientos más el Congreso del Estado, y a nivel federal va a... ¿San Luis lleva otra cosa o ya? No, claro que la lleva, porque tenemos un proceso electoral que se llama concurrente. ¿Qué significa esto? Que tenemos una elección federal y también tenemos una elección local, y están ocurriendo al mismo momento.
pero tienen autoridades distintas, aunque del lado de la ciudadanía tú vas y votas nada más en una única casilla. Lo cual es un gran logro. Sí, por supuesto. No sé si te acuerdas, por ejemplo, antes del 2015, la última elección que tuvimos, así como te lo voy a platicar, fue la del 2012, en donde no teníamos un modelo de casilla única. Y cuando, por ejemplo, fue la elección del 2012, en aquella donde se eligió Enrique Peña Nieto para presidente de la República, pues normalmente iban la gente a votar pues, para la presidencia. Muchas gracias. Para la presidencia de la República, para las diputaciones federales, para el Senado, que es el mismo caso que vamos a tener acá. Es decir, los puestos federales. Y luego ya la gente se iba y por decir, no, espérese, es que tienen que ir también a la casilla que está ahí enfrente, porque hay una elección local. ¿Sí? Bueno. Y eso era un gorro. La verdad es que muchos, yo creo que más de uno sí se fue sin votar en la local o al revés. Y generaba duplicidad del gasto, porque tenías que integrar 2 mesas directivas de casilla, se duplicaba también algunos materiales, las boletas sabemos que esa sí es una boleta por cada puesto, pero generaba alguna duplicidad. Bueno, viene la reforma del 2014, se reestructura el Sistema Nacional Electoral y ahora tenemos un modelo de casilla única. Pero a ver, ese es otro tema. Lo que tenemos es, entonces, elección federal también. Se elige una presidencia de la República, se renueva el Congreso de la Unión, es decir, las 500 diputaciones, diputados federales, y los 128 escaños en el Senado, 629 puestos públicos, ¿sí? Y para el caso de San Luis Potosí, pues entonces también vamos a elegir a las diputaciones federales del Estado y también a las personas que van a estar en el Senado. ¿Cuántos senadores tiene derecho San Luis Potosí? 3. 3, ¿verdad? Sí, de forma directa. Y esto funciona así porque todas las entidades federativas tienen la misma cantidad de senadores. Las diputaciones no es lo mismo, porque las diputaciones representan a la población, mientras que el Senado representa a los territorios. Ah, ¿sí? Ok. Entonces, en todos los estados, 3 senadores. Exacto. Pero lo que varía es el número de diputados federales. Exacto. Sí, porque puede haber estados con muchísima población, como tienes, por ejemplo, la Ciudad de México, Jalisco, ¿no? Nuevo León. Veracruz, Nuevo León, que tienen cualquier cantidad de diputaciones, 15, 12, ¿no? Y estados más pequeños, por Tlaxcala. ejemplo, como Tlaxcala, Aguascalientes, que tienen 3 diputaciones nada más. ¿Sí? Aguascalientes, sin ofender. No, sin ofender, soy originario de Aguascalientes, perdón. Tiene más años acá, pero bueno. Todo esto cuesta dinero, todo esto es organización, es ponerse de acuerdo con el vecino de enfrente, que es el INE, que es el que organiza a nivel federal, pero es el que les va a dar chance de, pues que se ahorren una lana, ¿no? En la instalación de todas estas mesas y demás. Sí. Pero a todos modos le sigue costando al CEPAC. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana tiene la obligación legal de organizar las elecciones que le tocan. ¿Y qué es? Pues todo esto que nos acaba de contar, los 58 ayuntamientos y las diputaciones del Congreso del Estado, que se dice rápido, se dice fácil, pero que tiene un costo. Y lo que llamó la atención es un dato que daban en esta semana, que bueno, ya lo habían dado, pero a mí me llamó la atención por lo cercano del discurso, del juicio que se interpuso en contra de, pues, del Congreso del Estado. Iba a decir de quien resulta responsable, pero no, aquí va muy directito, contra el Congreso del Estado, porque son los que legalmente tienen a su responsabilidad asignar el presupuesto. Cuéntanos un poco qué motivó este juicio que ustedes interpusieron. ¿Es correcto decir un juicio electoral? Sí, exacto, es juicio electoral. Incluso es la figura del recurso que nosotros promovimos. Porque yo oía como demanda, yo dije, ya fueron al Ministerio Público a demandar al Chiquis, pero sí, no, sí. ¿verdad? Sí, a ver, sí tiene que ver también pues un poco con el tema del lenguaje, ¿no? Porque luego se piensa, y qué bueno que lo dijiste así con esa palabra de demanda, ¿no? Porque sí vi un titular de prensa, ya no recuerdo qué medio, creo que no importa de todos modos, ¿no? Dice, el CEPAC demandó al Ejecutivo del Estado. No es exactamente así, ¿sí? Lo que se hace es que se promueve un juicio electoral, porque el CEPAC, nosotros así lo consideramos, se nos vulneraron algunas cuestiones que consideramos esenciales para que podamos cumplir nuestra labor fundamental, que es organizar una elección, ¿sí? Y entonces uno de los agravios que nosotros presentamos tenía que ver con la vulneración de nuestra autonomía. A ver, hay que recordar, el CEPAC, así como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la CEGAI, Comisión Estatal de Protección, esto como Peña Nieto. De protección, bueno, CEGAI, la de transparencia. Acceso a la información pública. Deja googlearla, pero síguele. ¿Sí? Bueno,
así como SEGAIP, son entes autónomos, es decir, significa que no dependen directamente de la administración pública estatal, ni que tampoco dependen jerárquicamente de ningún otro poder, ni poder legislativo ni poder judicial. Entes autónomos, está bien. Entonces la ley dice que los entes autónomos deben formular su presupuesto y remiten el presupuesto para el ejercicio fiscal a la Secretaría de Finanzas para que a su vez la Secretaría de Finanzas integre el presupuesto total del Estado, lo somete a consideración del Poder Legislativo y el Poder Legislativo pues decide. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que nosotros hicimos un presupuesto global que considera tres cosas. Primero, el costo ordinario del CEPAC, ¿sí? Es decir, el costo de tener las oficinas, de tener a nuestro personal. ¿Sí? Eso es lo que le llamamos gasto ordinario. El presupuesto que recibimos de gasto ordinario no tiene ningún problema. ¿Sí? Si bien ese se les dio. Así es, si bien recibimos menos de lo que habíamos solicitado, creemos que con la cantidad que se asignaron, que fueron 74 millones de pesos, la hacemos sin problemas, desde luego sin opulencia ni nada de este tipo. Austeritos salen. Austeritos salimos, ¿no? Segundo, el financiamiento de los partidos políticos, 200 millones de pesos, eso no lo determina de manera arbitraria nadie, ni los partidos políticos ni el Congreso, sino que se hace a través de una fórmula. Es decir, la fórmula ya está establecida por ley y considera dos variables que cambian de año en año. La primera es el tamaño de personas que estamos inscritas en el padrón electoral. La lógica es, si los partidos políticos se relacionan con la ciudadanía, entonces, si aumenta la cantidad de personas de ciudadanía, pues tendría que aumentar el recurso que tienen los partidos políticos para vincularse con ella. Esa es la razón. No es lo mismo ir a pedir el voto a un pueblito de 10 personas a un pueblito de 1000 personas. Necesitas más lana porque eres un partido y te vinculas con el pueblo. Es correcto. Y qué bueno que sea así. Yo soy de la idea de que está bien que tengamos un modelo de financiamiento público de los partidos políticos, porque si no fuera así, como el caso de San Luis de Estados Unidos, entonces los partidos políticos tendrían que vivir de la financiación privada. Y algunos dicen, a ver, sí, pero ¿por qué los impuestos tienen que destinarse a partidos políticos? Pues, yo creo que la política en México se mantiene más virtuosa si no se debe a compromisos reales de financiamiento por parte de ciertos grupos. Que no significa que no ocurra en otros ámbitos, pero no por lo menos de origen en términos de financiamiento. Ese sería un gran debate. Gran debate. Y el segundo factor que determina el costo de los partidos políticos tiene que ver con la unidad de medida de actualización. ¿Sí? Entonces, la fórmula dice que hay que multiplicar el tamaño del padrón electoral por el 65% de la unidad de medida de actualización, y el valor que resulta ahí pues, es la lana que se le van a destinar en pesos a los partidos políticos. Ya después se distribuye, no es de forma equitativa, no reciben la misma cantidad de todos los partidos políticos, sino claro, que no es lo mismo. Se tiene relación, porque así está la ley, ¿sí? A mí no me encanta, pero así está la ley, porque tiene relación con sus rendimientos o sus resultados electorales. ¿Número de votos que obtuvieron? Exacto, en la última elección. Más o menos así está. Bueno. Entonces, ese tampoco se le tocó un peso. Ahí está, porque no pueden. Sería gravísimo. No deben. No, brincan los partidos, ya entonces, estuvieran, aquí los tendríamos. Y se han presentado otro tipo de problemas con esto, porque han existido algunas demoras en la entrega de los recursos para que nosotros se los depositemos a los partidos políticos y hagan sus actividades, pero de nuevo, ese es otro tema. En donde sí tuvimos un recorte significativo fue en la organización del proceso electoral. Es decir, yo les hablé al principio de que el CEPAC recibió 74 millones de pesos para su funcionamiento. Costo ordinario le llamaste, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa es organizar la elección, es decir, lo que va a ocurrir con ese personal, lo que va a hacer ese personal para desplegarnos primero en todo el estado. La elección, Lidia, no se organiza solo en las oficinas centrales de CEPAC. Lo que nosotros acabamos de hacer es que acabamos de aprobar la conformación de 74 organismos y 74 oficinas que vamos a instalar. 74. 74 oficinas. Yo pensaría que 58. A ver, 74 oficinas ¿de qué? A ver, es que, qué bueno que preguntaste. Es que, a ver, es una por cada municipio, 58 municipios, pero aparte tenemos que instalar una por cada una de los 15 distritos. ¿Sí? ¿Y para qué sirven estas oficinas? Bueno, pues en esas oficinas, en cada municipio, en cada distrito,
los partidos políticos pueden ir a registrar sus candidaturas en esas oficinas. Pero no son oficinas administrativas nada más, sino que ahí también vamos a instalar un consejo ciudadano. A mitad del año pasado nosotros emitimos una convocatoria, se registraron casi 2,000 personas, entrevistamos a 1,221 personas para que sean consejeras y consejeros municipales o distritales. Y ellos se van a encargar, como si fueran una especie de CEPAC chiquito, no es la mejor forma de explicarlo, pero... CEPAC en los municipios, un CEPAC que tienen que hacer esa misma función, vigilar desde la ciudadanía que las elecciones se lleven a cabo correctamente. Claro, y ellos votan, por ejemplo, el otorgamiento de las candidaturas o no. Es decir, si un partido político y sus candidatos cumplen los requisitos, no lo votamos nosotros en el Consejo General, sino que se vota en cada uno de los comités municipales o en las comisiones distritales. Allá es a donde mandamos las boletas. Allá es donde mandamos los materiales electorales. Ellos van a recibir las boletas en un procedimiento que se llama conteo, sellado y agrupamiento. Reciben las boletas y ellos las van a armar los paquetes que se van a mandar a cada una de las casillas. Vamos a instalar. Son el apoyo indispensable para descentralizar toda esta chamba de organizar la elección. Es correcto, ¿sí? Y entonces, instalar 74 oficinas que tienen que estar habilitadas a fin de este mes. Por ley. Por ley. Porque hay que decir que no es un capricho del CEPAC, hay una ley que rige todo esto. Claro, e incluso antes nosotros lo integrábamos desde antes del mes de noviembre, cuando teníamos la ley anterior y en procesos electorales anteriores. Está bien, el legislativo dispuso que ahora lo vamos a hacer hasta enero y está bien. Se querían ahorrar unos 2 mesecillos, pero bueno. Puede ser. Yo de mal pensada, no lo dijo él, lo dije yo. Y esto genera pues un conjunto como de presiones administrativas. No tenemos problema con eso, lo sacamos, ya aprobamos en una sesión de Consejo General hace unos días quiénes van a ser las personas, 620 y tantas personas que van a estar en estos 74 organismos. Y ahora lo que a nosotros nos toca es instalarlas, pero bueno, estábamos hablando de presupuesto. No recibimos el dinero suficiente. Nosotros habíamos solicitado alrededor de 300 millones de pesos para la organización de la elección. El legislativo dispuso que solo vamos a recibir 100 millones de pesos. Cuando somos notificados de esto, de manera inmediata nos pusimos en contacto con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo y dijimos, oye, ¿sabes qué? No me alcanza, man. O sea, ¿lo hicieron formal, verbalmente, echaron un telefonazo? De las dos formas, ¿no? O sea, primero la comunicación informal, que en el mundo político les encanta decirle en lo económico, está bien. Pero también se tiene que hacer a través de una comunicación formal. Claro, dejar evidencia, ¿no? Exacto, y lo que nosotros hicimos hace un par de días más o menos es que entregamos al Poder Ejecutivo una solicitud de ampliación presupuestal, pero aparte promovimos un juicio electoral. Y el juicio electoral tiene señalado como autoridad responsable al legislativo y también al ejecutivo, pero en realidad es el legislativo el que emite el acto, ¿no? No porque en realidad nosotros tengamos ninguna intención de pelearnos con el legislativo, sino porque el legislativo no tiene un procedimiento para reconsiderar su propio presupuesto. Pero nosotros creemos que si un tribunal ordenara al legislativo modificar su presupuesto de egresos, tendrían que por hacerlo. Sentencia judicial, tendrían que hacerlo, ¿sí? ¿Y cuál es lo que nosotros presentamos? Es que pues, en nuestra autonomía determinamos que necesitamos 300 millones de pesos, pero no se nos asignaron como tales. Pero además había un dato que me llamó la atención, tenía que ver con que en 2021 ejercieron más presupuesto de lo que les están dando ahora en 2024, ¿es cierto el dato? Así es, nosotros ejercimos 126 millones de pesos. Y uno de los argumentos políticos que se presentaron es que dijeron, bueno, es que en la elección del 2024 no hay elección de gubernatura, tienen toda la razón del mundo. Pero no porque no vayamos a tener elección de gubernatura significa que voy a instalar menos oficinas. Se instala la misma infraestructura, ¿no? Exacto, ¿no? Y hay que considerar también los valores inflacionarios, ¿sí? Por ejemplo, del 2021 para acá, estimamos nosotros una inflación más o menos como del 21%. Pero si lo quisiéramos comparar con la elección del 2018, que es la comparable, en donde también tuvimos los 58 ayuntamientos y los 15 distritos, ahí ejercimos como 115 millones de pesos. La inflación del 2018 al mes de noviembre, diciembre del 2023 fue de un 33-34%. Esto implica que
Si hubiéramos recibido por lo menos la misma cantidad del 2018 más el valor de la inflación, se nos debieron haber asignado por lo menos 148 millones de pesos. Eso no ocurrió. ¿Les dieron 100? Nos dieron 100. No pasa nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vamos a solicitar la ampliación presupuestal. ¿Por qué? Porque no alcanzamos con esos 100 millones de pesos. Ya lo informamos al Congreso del Estado. Ayer nos reunimos con el secretario general de Gobierno, también con el diputado José Luis Fernández, para informarles en qué necesitábamos y cuándo necesitábamos cuántos recursos. ¿Ayer se reunieron? Ayer nos reunimos y presentamos también pues la acuse de la solicitud de ampliación presupuestal, porque ahora le toca también al Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, también está en la cancha de gobierno del Estado. Ahora está completamente en la cancha del gobierno del Estado, de manera o por cuerda separada del tema de lo del juicio. Ahora, déjame insistir un poco en la solicitud de ampliación presupuestal. El diálogo fue, yo lo quiero considerar fructífero con el secretario general de Gobierno. ¿Tú por qué eres optimista? No es cierto. No, Cuéntanos. bueno, pero es que también el gobernador lo ha sostenido, el secretario general de Gobierno. A ver, no les vamos a dar 300 millones de pesos, sino que van a recibir la cantidad de recursos necesaria para realizar las actividades indispensables, ¿sí? Y nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Es decir, nosotros en el ejercicio de nuestro presupuesto declaramos cuáles son las actividades necesarias e indispensables y pues esperamos recibir una ampliación presupuestal. ¿Cuánto sería? Si no son los 300, pero tampoco son los 100, ¿cuál sería para lo indispensable? Por ejemplo, nosotros ya hicimos un primer ejercicio de ajuste, redujimos unos 28, 30 millones más o menos para dejar una solicitud de ampliación por un total de 264 millones, es decir, 100 más otros 164, ¿sí? Para poder realizar esta reducción, nosotros tenemos que hacer como compactación de actividades, ¿no? Acotar algunas metas, limitar las metas de algunos programas que tenemos que realizar, pero hay cosas que no vamos a poder sacrificar. Por ejemplo, no puedo instalar menos de las 74 oficinas, no puedo designar menos consejeros en cada una de estas oficinas. O por ejemplo, de acuerdo con nuevas disposiciones que estableció el Instituto Nacional Electoral, el INE, por ejemplo, va a contratar a cerca de 1.100 capacitadores electorales que se van a desplegar en las más de 3.800 casillas que se van a instalar en nuestro estado. ¿Para qué? Pues para que a cada capacitador le toquen más o menos como de a 3 casillas, ¿sí? Dependiendo, ¿no? Pero la disposición del INE es de que nosotros vamos a tener que contratar CAEs, que les llaman coloquialmente CAEs espejo. Por cada capacitador del INE con su presupuesto, nosotros tenemos que contratar un capacitador de CEPAC con nuestro presupuesto, que van a estar realizando actividades conjuntamente y compartidas, pero también coordinadas. Aguas con esto. Y digo así porque, de acuerdo con las disposiciones que ya se han establecido, va a haber actividades del proceso electoral federal que podrán ser delegadas al capacitador local. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad o la cantidad suficiente de capacitadores, o sea, no solo nos vemos en problemas con nuestro proceso electoral local, sino también podríamos comprometer al del INE. Pongo un ejemplo. Yo te acabo de mencionar que cada capacitador se encarga de 3 casillas. Imagínate cómo va a estar el domingo en la mañana la jornada electoral, porque como tú sabes, la casilla tiene que abrirse a las 8 de la mañana. Entonces esta persona tiene que estar en 3 lugares distintos más o menos al mismo tiempo para esperar a las personas que fueron capacitadas. Luego siempre ocurre, hay que personas no que no se presentan, entonces porque la ley así lo establece, tienen que ser tomados de la fila, pero no vas a agarrar a cualquiera. Tienes que verificar, porque también ha ocurrido esto, que de repente se presentan personas que no pertenecen ni siquiera a la sección. Pero son los primeros en la fila. Y son los primeros en la fila, ¿no? Entonces, que pueden ser ahí mapaches electorales. Y esa persona no puede ejercer esa función. En el caso de que por algún error u omisión, esta podría ser causal de nulidad de la casilla. ¿Por qué? Porque una persona que no estaba posibilitada legalmente para recibir la votación, la recibió. Y ya ha hecho a perder todo. Exacto. En esa Entonces, por eso necesitamos, o sea, que nuestra cantidad de capacitadores sean los necesarios, los suficientes y que estén capacitados oportunamente. Está bien. Eso nada más de inicio. Cuando cierran las casillas, acuérdate que, bueno, ya se pone la sábana que le llamamos, que es para poder clasificar los votos válidos. Primero se van a contar los federales, después se cuentan los locales, se empaquetan o se reempaquetan nuevamente los paquetes electorales y tienen que viajar a cada una de nuestras 74 sedes, ¿sí?
pero las únicas personas que lo pueden llevar es la presidencia de la mesa directiva de casilla y o el capacitador electoral. Entonces imagínate, a veces en los lugares más recónditos de nuestro estado han pasado 8 horas, 12 horas desde que cerró la casilla hasta que llega el paquete a nuestras instalaciones. Esto con una cantidad suficiente de capacitadores electorales. Entonces imagínate que tuviéramos menos CAEs y en lugar de que 3 casillas te tocan 5 o te tocan 6 casillas. Eso va a generar una demora en la recepción de nuestros paquetes y por tanto proyección, o sea, el cómputo de los mismos, pero la proyección de los resultados, la captura en el PREP, que es el que manda a la gente a dormir tranquila el domingo en la noche porque ya sabe más o menos cómo va perfilándose. Aquí el problema es que tenemos un contexto en México y una historia tan triste que de pronto esos elementos del PREP, del cierre de paquetes, ya llegaron, ya se enviaron, todo eso le da cierta certeza, cierta confiabilidad, credibilidad y nos vamos tranquilos. Pero si todo eso se pone en riesgo, no quiero pensar la cantidad de elementos que pudieron estar incidiendo en la elección y poner en riesgo la paz, la estabilidad, la credibilidad y la misma elección. Sí, por supuesto. Y qué bueno que mencionas esto. Me voy a permitir como derribar algunos mitos, ¿sí? Primero, nosotros, así te lo afirmo, porque ya también tomamos la decisión, es el Consejo General para esto, ya tomamos, incluso el día de hoy, hicimos la adecuación presupuestal para garantizar que lo primero que vamos a pagar es las licitaciones de las documentaciones y las boletas electorales, los materiales que ustedes van a encontrar en las casillas y la contratación de la organización que se va a encargar de desarrollar e implementar el PREP. Estos tienen que salir ya en este primer bimestre del año porque son procesos de producción, va a haber elecciones en todos los estados, pero no hay tantas empresas impresoras de boletas con las características de seguridad que se establecen en el propio reglamento de elecciones. Hay que recordar que la boleta electoral prácticamente es papel seguridad, tiene más de 20 medidas de seguridad. Eso no lo puedes hacer en fotocopias de la esquina, pues. Y esto no es el plebiscito, donde podías hacer algunos ahorros porque es una condición totalmente distinta. Sí, claro, ¿no? E incluso, a ver, eso ya no va a ocurrir, pues, ¿no? O sea, es completamente falso de que las boletas tengan menos medidas de seguridad. Eso no va a pasar, eso ya está garantizado. Eso ¿sí? Lo están asegurando ustedes. Lo estamos asegurando ya desde ya, ¿sí? Nos quedaron otros 12 millones de pesos. Bueno, pues nosotros vamos a empezar a fondear las actividades urgentes con los 12 millones de pesos restantes, ¿sí? Es decir, de los 100 millones, entre el pago del PREP, de las boletas y los materiales, y también el pago del convenio del INE, porque nosotros firmamos un convenio de colaboración, pero ese convenio de colaboración establece obligaciones financieras para nosotros. O sea, nos toca cooperar de a tanto. Y eso se tiene que pagar en febrero ya. Es decir, que para mitad de febrero ya no vamos a tener esos 100 millones de pesos. ¿Al INE no le interesa si estás en disputas o no? ¿O estás en un juicio electoral o no? Sí, no, pues, o sea, a ver, porque no se puede detener la organización de la elección. A ver, esperemos a que caiga ahí una sentencia. Qué bueno que mencionas eso, porque ese fue en realidad el sentido de la conversación que tuvimos con el secretario general de gobierno. En una, digo yo, e insisto, una muy buena postura. Se mostró muy sensible, abierto y bueno. El secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres, porque los acusó de que se andaban repartiendo bonos. Yo lo escuché martes, miércoles, decir que en tal año no ejercieron todo y entonces hasta bonos se repartieron. Y en esa reunión también lo aclaramos y dijimos, es completamente falso que nosotros nos estemos repartiendo el dinero que sobró. Que sobró. Porque todas las compensaciones que recibe nuestro personal están establecidas en el manual de percepciones y remuneraciones que se aprueba cada mes de marzo y nosotros no podemos pagar un solo peso que no esté habilitado, considerado dentro del manual de remuneraciones. ¿Por qué? Porque eso genera observaciones directas en términos de auditoría y representa responsabilidades para el CEPAC, ¿no? Eso no ocurrió. ¿Se lo aclararon ahí? Lo aclaramos y también, digo, no fue necesario en ese momento, pero tenemos todas las evidencias para poder demostrar que eso en CEPAC no pasa. No sé si haya pasado en otro tipo de dependencia, pero eso en CEPAC no pasa. Dinero que no se ejerce, dinero que nosotros regresamos a finanzas, ¿sí? Lisa y llanamente. Porque va de por medio la responsabilidad que ejercen y eso implica que pues les hagan una auditoría y si no sale bien, sí, por supuesto. Entonces, paguen las consecuencias. Ese es otro mito, eso no ocurre, ¿no? Y con todo gusto, cuando terminemos la elección, después, si quieres en agosto, septiembre, que ya vamos a estar cerrando el presupuesto de proceso electoral, podemos informar cómo estuvo todo ese asunto y se van a dar cuenta que no se pagó un solo peso de más
de aquellas percepciones que ya están consideradas de acuerdo con nuestros esquemas contractuales. ¿Y llegaron a algún acuerdo con el secretario de Gobierno? Sí, hay una muy buena disposición por parte del secretario general de Gobierno y del gobernador para que se pueda ampliar el presupuesto. Ya nosotros ya metimos la solicitud y esperamos tener noticia de ello este mismo fin de semana o quizás a principios de la siguiente semana, porque también le informamos que estos recursos los vamos a necesitar ya. Si lo piensas un poco, sí, a ver, 2 de junio, ¿no? Pero en realidad toda la operación de organización ya tiene que estar desplegada y pagada desde el mes de mayo, ¿sí? Y esto tiene procedimientos administrativos que están dentro, es decir, el dinero no lo necesitamos ya en julio o en agosto, lo necesitamos ya. Sí, porque tiene dinero para el 2 de febrero quizá, o mediados de febrero, pero... Exacto, ¿y qué sigue? ¿A marzo, abril, mayo? Exacto. Porque el día de la elección es como ya cuando la graduación, o sea, ya pagaste el vestido, el maquillaje, el banquete, pero, sí, o los 15 años, ¿no? Llegas a la fiesta, no hay de otra. Sí, y mira, y te soy franco, yo no veo ningún escenario en el que... Me acuerdo de una película que había muchos escenarios. Yo no veo ningún escenario en el que lleguemos, por ejemplo, a final de abril, con incertidumbre financiera. Eso no va a pasar, pues, ¿no? Eso quedó bastante claro en la reunión que tuvimos el día de ayer. Porque al gobierno del Estado tampoco le conviene. Eso me quedé pensando. Fue una frase que dijiste casi al final de la rueda de prensa y que a mí me llamó mucho la atención. Uh-huh. Después de que te lanzan la última pregunta y tú dices, es que esto no le conviene a nadie, efectivamente. Por supuesto al CEPAC, porque es la chamba legal para la que se contrataron. Pero por supuesto al jefe político del Estado, que es el gobernador, lo va a tener preocupadísimo, porque esto es un tema en el que va de por medio no solo el protagonismo político de unos o de otros, está de por medio la estabilidad, la paz, la credibilidad de toda la entidad. Claro, y por la importancia que en términos de cultura política representan las elecciones acá en México, o sea, de ese tamaño es el compromiso político por garantizar que este asunto salga bien. Insisto, el secretario general de Gobierno se mostró muy sensible, muy abierto a esto y muy dispuesto. Entonces dice, a ver, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de recursos que podamos para que ustedes puedan sacar este tipo de actividades. Y al rato vemos, si falta este dinero, pues nos solicitan y se los otorgamos, ¿no? De nuevo, yo no veo que a nadie le convenga, a ningún partido político, ni al gobierno del Estado, mucho menos a nosotros, mucho menos a la ciudadanía, pues que lleguemos incompletos a la jornada electoral. Y sobre esto nos estamos abocando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ya estamos haciendo ahorita? Represupuestamos los 100 millones de pesos que sabemos que tenemos comprometidos, porque todavía no están depositados, pero... Seguros, digamos. Que están seguros, ¿sí? Hicimos una programación de cuánto nos falta, cuándo lo necesitamos y para qué está. Eso ya lo comunicamos también al gobierno del Estado. Y esa es como nuestra ruta o nuestra secuencia para poder realizar las actividades, ¿no? Bueno, pues ahí está aclarado el punto. Entonces, tú viste, por lo que comentas, voluntad política, que creo que ese es un factor que puede resolver y destrabar muchas cosas. Lo vimos en el caso de la Universidad Autónoma. Anoche estábamos, diría mi abuelita, con el Jesús en la boca, porque no iba a haber pago para los trabajadores de la universidad, y de pronto amanecimos a eso de las 8:30 de la mañana, ya con la nota del secretario de Finanzas, que siempre sí. Ustedes observan que hay un escenario, digamos, optimista en ese sentido. Sí, por supuesto, porque, a ver, esa es otra. El hecho de que nosotros seamos un organismo autónomo no nos convierte en adversarios de nadie. ¿Sí? Nuestra responsabilidad técnica y constitucional es organizar una elección como una tarea fundamental. Cuando recibimos recursos y nos damos cuenta que no son suficientes, pues tenemos que seguir las vías institucionales, que son las vías del diálogo, las de las solicitudes de ampliación presupuestal, incluso también los propios recursos jurisdiccionales, para que nosotros podamos garantizar la realización de nuestra actividad fundamental. Sin mayor lío, sin litigar el tema en medios de comunicación, porque en realidad, o sea, políticamente no solo no es viable, no le sirve a nadie eso. Sí, a mí me pareció muy adecuado el tono de la rueda de prensa de la titular del CEPAC, de la maestra Paloma, que pues muy en su papel de respeto institucional tenía que dar una explicación de por qué el juicio, de en qué términos. Yo en lo que entendí, una simple ama de casa, que le entendí yo, pues que es la vía legal que correspondía para que el CEPAC no tuviera otras consecuencias legales, era promover este juicio, pero digamos que van como en las dos vías, ¿no? El juicio por un lado para atender estos procedimientos, y por otro lado la vía del diálogo con gobierno del Estado para la ampliación presupuestal. Sí, y ahí van. Por supuesto, y en esas estamos.
Bueno, ok, más tranquilos todos. Ahora sí cuéntanos qué esperan, qué participación, qué onda con las credenciales del INE. Yo estoy en varios chats y todos están preocupadísimos de renueva tu credencial y no se te olvide. ¿Y qué hay con las credenciales del INE? A ver, yo no sé qué tengas que hacer el día 22 de enero, pero para las personas que cambiaron su domicilio durante los últimos años, a más tardar el 22 de enero tienen como fecha límite para poder realizar la actualización de su credencial para votar. Este es un asunto importante porque a veces nos pasa el día de la jornada electoral en la que van las personas a votar y entonces dice, oiga, es que no me dejaron votar, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque su credencial no era válida, ¿no? O porque pues se cambió de domicilio. O incluso hizo su cambio de domicilio, pero posterior a esa fecha. Como por ejemplo fue y tramitó su credencial por ahí de mayo, ¿sí? El INE pues le va a dar su nueva credencial con su nuevo domicilio, pero ya no va a poder participar. Porque no está en las listas. Exacto, porque no del distrito que te corresponde. El INE tiene que establecer un corte, porque con ese corte tenemos que hacer nosotros un montón de cosas. La primera y fundamental es mandar a hacer la cantidad de boletas que viene en el corte. Es decir, si en San Luis Potosí podrían votar 2.600.000 personas que aparecieran ahí, pues no vamos a hacer como 100.000 mal ahí por si acaso, no funciona así. Nosotros tenemos que mandar a hacer la cantidad de boletas y de manera precisa para cada municipio, para cada sección, para cada distrito, para que no tengamos sobrantes ni tampoco faltantes. Esa es la importancia del asunto. Entonces, si usted hizo su cambio de domicilio, mejor vaya acercándose al INE. En todas las redes sociales del INE están a duro y dale con los horarios de atención, que ya no es necesario sacar cita, porque luego con el tema de la pandemia tuvieron un montón de broncas con ese tipo de cosas. Que ahora ya no es necesario sacar cita, dices, ¿verdad? No, así es. Qué bueno. Y también el INE ha multiplicado sus esfuerzos de personal y de recursos institucionales pues, para poder atender a la ciudadanía. Entonces, eso hay que hacerlo rápido, ¿sí? ¿Tienen vigencia las credenciales del elector? Así es. Nos preguntaba por ahí alguien en redes. Efectivamente, normalmente las credenciales de elector tienen ahí declarada una vigencia. El propio Instituto Nacional Electoral tomó un acuerdo para poder extender la vigencia de algunas credenciales para votar. Si ustedes se meten a la página del INE, en la sección de credencial para votar, ahí vienen unas imágenes enormes que te permiten identificar cuáles son las que son válidas. Las que ya no son válidas son las de la primera y segunda generación de las credenciales para votar, unas que ya son viejísimas, que no tienen el código QR ahí atrás y otro tipo de cosas. Ustedes lo pueden identificar ahí en la página del INE para quienes tengan acceso. Préstame tu credencial, Brisa, y si no, préstame la mía, ¿no? Para revisarla ahorita que está aquí nuestro experto. Sí, ahorita lo revisamos, con todo gusto. Entonces, hay que checar esa parte y eso es algo que le toca hacer a la ciudadanía como en corto plazo. ¿Qué otra condición, elemento ves de riesgo para de aquí a las elecciones? Mira, estas cosas hay que verlas como por etapas, ¿sí? Lo que va a ver la ciudadanía en el corto plazo es que van a iniciar las precampañas, ¿sí? Algo que ya empezó en la contienda por la presidencia de la República. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Donde hay personas, por ejemplo, para el caso de la presidencia de la República, ya hay 3 personas registradas como precandidatas, ¿sí? Algunas ya empezaron a hacer sus actividades de proselitismo, pero ojo, estas actividades de proselitismo no son generalizadas, no van a ser mítines o no deberían de hacer mítines abiertos a toda la ciudadanía, sino que tendrían que reducirse y dirigirse únicamente a las personas afiliadas a determinados partidos políticos. A los partidos políticos que las están postulando, sus simpatizantes. Están postulando porque tienen que realizar sus procesos de vida interna de los partidos políticos. Se supone que es parte de la vida interna, aunque sabemos que van a ser candidatas únicas y que ya van. Pero claro, bueno. Y eso va a generar otro debate, pero con todo gusto. Para modificar la ley. Podríamos tenerlo después del 30 de septiembre, que yo deje de ser consejero electoral, porque se podría modificar la ley en ese sentido. Pero bueno, está bien. Ese es otro tema. Nos vemos en septiembre. O antes. 1 de octubre. A ver. Entonces va a estar el tema de lo de las precampañas. Bueno, pues ¿y a nivel local? 15 de febrero. Entonces, o 17 de febrero. Lo que vamos a hacer nosotros es que ya comienzan las precampañas también para el caso de San Luis Potosí. Va a ocurrir algo más o menos similar. Si hay, por ejemplo, un partido político que tiene más de una precandidata o precandidato, pues entonces ahí sí va a haber contienda interna. Y ellos van a tener que realizar sus actividades con su militancia para que, de acuerdo con lo que establecen sus propios estatutos,
pues determinen quién va a ser la persona que va a lograr la... ¿Y la ahí qué dice la ley, por ejemplo, si algún alcalde quiere reelegirse, tiene que pedir licencia para esa precampaña o no necesariamente? La ley lo que establece es que se tiene que separar ¿Del cargo? Del cargo, ¿sí? Para hacer la campaña proselitista en ok. el momento del registro de la candidatura. ¿Sí? O sea, hasta que ya esté definitivo, si su partido internamente decidió que sí se va a reelegir y va a ser el candidato, hasta entonces se tiene que separar Claro, del cargo. y la propia Constitución local ya establece cuáles son las disposiciones y cuáles son los tiempos para cada uno de estos supuestos. Mismo caso también de algunas personas que puedan aspirar a la reelección. Todo eso ya está en la ley, los partidos políticos ya lo conocen. Nosotros acabamos de emitir también un lineamiento que se llama de registro de candidaturas, y nosotros lo único que hicimos es que retomamos lo que ya está en la ley y le informamos a los partidos políticos cuáles son los tiempos, los plazos, las fechas para que se puedan registrar de manera válida. Hay que aclarar que el tema de las precampañas es de la vida interna de los partidos políticos. El CEPAC en realidad no regula precampañas, no es el árbitro de las precampañas electorales, pero nosotros sí tenemos que estar vigilantes de las conductas y de los actos que realizan las precandidatas o los precandidatos en el contexto de las precampañas, ¿sí? Por ejemplo, que en el nombre de estar haciendo precampaña hacen campaña a otro tipo de públicos, con otro tipo de actos proselitistas, de manera independiente. Lo que hace el INE es fiscalizar estas actividades, ¿no? Pero ese es otro tema de manera distinta. Por ejemplo, otro dato, no me lo preguntaste, pero hay que informarlo. Los partidos políticos no reciben financiamiento para precampañas. Sí reciben para hacer la campaña proselitista porque así lo establece la ley. Y lo que nosotros hacemos es que entregamos la cantidad de dinero para cuando van a empezar las campañas electorales, pero las precampañas es vida interna de los partidos políticos y eso se hace con los propios recursos de los partidos políticos y de acuerdo con los reglas o acuerdos que ellos tengan en lo interno. Efectivamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo como de corto plazo. El CEPAC va a estar ya con el inicio del proceso electoral. También nosotros estamos instalados para poder recibir quejas y denuncias de actos que pudieran constituir violaciones a la ley electoral. Hay que también establecer una diferencia, con todo gusto lo podemos platicar en unos meses más antes de la elección. Hay cosas que constituyen delitos electorales y otras violaciones a la ley electoral, no es lo mismo. Para delitos electorales tenemos una fiscalía especializada en materia electoral. Hace pocos días se designó ya una persona responsable de la fiscalía, aunque de todos modos, si no hubiera persona responsable de la fiscalía, funciona de manera permanente. Ellos se van a encargar de delitos electorales, con nosotros de violaciones a la ley electoral, son cosas distintas. Nosotros ya estamos trabajando en ese asunto. Se viene un buen de trabajo, porque hay que registrar a muchas candidaturas. Nosotros... ¿Cuántos más o menos se podrían registrar? ¿Tienen un estimado? Digo, va a depender de qué partidos participan, cuáles no, a lo mejor no son coaliciones, no sé. Mira, si consideramos como candidatura no nada más a las presidencias municipales, sino a cada regiduría, a cada persona que también se pudiera presentar para una sindicatura, a las diputaciones de representación proporcional, a las listas de personas que los partidos políticos postulan para representaciones proporcionales. El CEPAC, de oficinas centrales y en sus 73 organismos, van a recibir más de 2,000 expedientes, creemos nosotros, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que checar que cumplan con los requisitos de ley. Si no cumplen con los requisitos de ley que establece la Constitución, ni modo, no puede ser candidata, se acabó, listo, se acabó, fin del asunto. Que tienen que cumplir también con las normas que nosotros establecimos, por ejemplo, para postular candidaturas en paridad. Nosotros ya le facilitamos a los partidos políticos un sistema para que ellos vayan haciendo como la simulación de todas las candidaturas que van a registrar por partido político y por coalición, y estas tienen que ser paritarias. El propio sistema les va diciendo si está o no está, si le faltan mujeres o no le faltan mujeres para estas postulaciones, y nosotros emitiremos nuestros dictámenes sí y solo si cumplen con estas reglas, ¿no? Emitimos también reglas en favor de grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y para personas indígenas, para grupos indígenas también, porque había ahí una circunstancia de
de que se estaban postulando, dice, soy indígena, y no eran indígenas, porque sí, que así nos tema. quisieron chamaquear en las elecciones anteriores. Así es, gran tema. A ver, ahí lo que pasó es de que, primero, la ley local estableció que el CEPAC iba a definir cuál de los distritos que tenían población indígena representaba una obligación para los partidos políticos para que afuera fueran postulados candidaturas de origen indígena, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El Instituto Nacional Electoral identificó que había 3 distritos con población indígena. La ley local dice, de los 3 distritos tenemos que sortearlos, y ya el que resulte sorteado pues, va a resultar como el distrito indígena. Está bien. Pero luego llegan, ha ocurrido también en el pasado, y San Luis Potosí no era la única excepción, que decían, es que la ley y las convenciones internacionales establecen que la autoadscripción indígena es suficiente para que una persona sea considerada como tal. Y entonces decía, una persona, pues yo soy indígena, ¿no? Entonces ahí está, y venga mi candidatura. Cuando los pueblos y comunidades originarias se dieron cuenta que había personas que se estaban identificando como integrantes de estas comunidades cuando realmente no solo lo por una conveniencia electoral. Exacto, entonces empezaron a generar una serie de quejas y de juicios interpuestos para tratar de combatir este asunto, y llegamos como una segunda generación que tiene que ver con la autoadscripción calificada. Entonces, no es que nada más una persona se autoadscriba como indígena, sino que el pueblo o comunidad, con las autoridades que cada pueblo y comunidad define, tiene que reconocer que esa persona efectivamente forma parte de ese pueblo o de esa comunidad. Si no tiene ese reconocimiento, con toda la pena, sí, pero su autoadscripción no está calificada y por tanto no puede acceder a esa candidatura. Todas esas disposiciones también ya las emitimos. La idea es que no se vaya a colar a alguien que no forme parte realmente de este tipo de... Es que las elecciones son muy tentadoras. Finalmente, Marco Iván Vargas, consejero del CEPAC, ¿cuánta participación se estima que pudiera haber? ¿Cuál fue el antecedente más próximo? ¿Cuánta gente votó del total de...? Digo, haciendo un llamado a que todo el mundo salgamos a votar. Mira, al tener nosotros una elección concurrente que coincide con presidencia de la República... Que siempre jala más, ¿no? Exactamente. Siempre llama más la atención y activa más a los votantes. Y estadísticamente nosotros lo hemos estado observando ya desde hace un montón de años. Nosotros creemos que el porcentaje de votación va a estar encima del 60%. ¿Sí? Para la elección pasada, por ejemplo, el 2021, que no fue de presidencia de la República, pero que acá tuvimos elección de gubernatura, también estuvimos con un valor histórico por arriba del 50 y tantos %. Y tú dices, oye, pero pues es que del 100% todo es muy bajo, etcétera. Bueno, pues eso es bastante mayor a elecciones que teníamos separadas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una segunda vuelta electoral que tuvimos por ahí del 2003, 2004, no sé si te acuerdas. Sí, sí. En la segunda vuelta electoral se presenta ya menos del 30%, ¿no? Pero todos nosotros teníamos que mandar a hacer el 100% de las vueltas. Bueno, nosotros esperamos una participación del aproximadamente el 60%. ¿Por qué? Pues porque sí jala más, ¿no? Nos guste o no, jala más el tema de que sea una elección concurrente con la federal, con la elección de la presidencia de la República. Pero eso no significa, y eso también lo quiero insistir, y qué bueno que me das el espacio para poder hacerlo, aparte no te pregunté y no me vas a decir que no. A ver, no por el hecho de que sea una elección donde se vaya a elegir presidencia de la República, esto significa que se vaya a invisibilizar la importancia de los puestos locales. Y esto empieza desde las propias candidaturas a los partidos políticos, yo lamentaría mucho que existieran candidaturas locales que se colgaran del discurso nacional o de las figuras nacionales para hacer su propia campaña, cuando tendrían que ser los temas locales, los problemas locales, problemas, necesidades y demandas de la comunidad, que sean los que abordaran la agenda de la discusión de los asuntos públicos desde la campaña proselitista. La visibilización de la importancia de los temas locales me parece que es lo que tendríamos que estar discutiendo por acá. Entonces, por eso insistí tanto en el tema de las alcaldías o presidencias municipales, las regidurías, las sindicaturas, ¿no? Los temas de las diputaciones locales en clave de problemas locales, ¿sí? Mi idea es esta. No solo tendríamos que valorar el éxito de una elección por la cantidad de gente que va a votar, que eso es importante, pero para mí, Marco Iván Vargas, vale tanto eso, el criterio cuantitativo, pero vale más el criterio cualitativo. Yo prefiero que las personas comprendan lo que están votando,
¿sí? Que le den una dimensión. A ver, lo bonito de la democracia es que no tendríamos que necesitar un doctorado en Derecho Constitucional para poder entender lo que estamos votando. Pero si identifico con claridad que una cosa es una diputación local y una diputación local no es el presidente municipal, el diputado local no tiene que recoger la basura de mi colonia, ¿sí? Pero sí establece medidas legislativas para que eso pueda ocurrir, ¿sí? Y la diferencia, por ejemplo, con una figura en el Senado. Por ejemplo, las figuras del Senado, que son quienes eligen y designan, por ejemplo, a autoridades nacionales de magistraturas, de órganos reguladores, etc. Es decir, un voto mejor informado, mejor comprendido, me parece que le da un significado más profundo a nuestra propia democracia. ¿Qué esperaría yo? No solo que participen muchas personas, sino que también las personas realmente se vinculen con aquello que se nos está poniendo en nuestro poder, en el ejercicio del voto, y le pongamos sentido a lo que estamos votando. Me preguntaba un periodista hace unos días, oye, ¿tú crees que México está preparado para que hagan voto cruzado? Es decir, que una persona vote, por ejemplo, de presidencia de la República por un partido, pero el legislativo por otro. Yo le contesté, pues, si la gente así lo quiere hacer, porque considera que es necesario equilibrar, pues que lo haga, ¿no? Sí, y qué bien. Y qué bien, ¿no? Y sí lo hemos hecho, en algunas elecciones se ha visto, ¿no? Yo estoy seguro que efectivamente ha ocurrido, pero habrá personas que dicen, no, a ver, yo quiero apoyar a una candidatura, pero también darle mayoría legislativa, pues, para que su partido político tenga poder y tenga punch, para poder aprobar las leyes que el Ejecutivo manifiesta, pues también puede hacerlo. Cualquiera que sea ese camino, lo único que nosotros estamos tratando de favorecer es el voto informado, ¿sí? Por eso, no solo el tema de los debates, no solo todas las campañas de educación y de promoción. ¿Va a haber debates? Sí, la ley electoral, la nueva ley electoral de San Luis Potosí nos obliga a celebrar 15 debates, uno por cada uno de los distritos. Ok. ¿Sí? ¿Pero en qué candidaturas? Para diputaciones locales. Okay. También me preguntaron, oye, ¿no va a haber para los ayuntamientos? Yo diría, estamos buscando la manera en que sí, siempre y cuando el presupuesto nos lo... Pero ahí no hay una obligación de ley. No, la ley no lo... Explícitamente no lo obliga. No lo obliga, pero tampoco lo impide. Sí. Y, por ejemplo, hace 3 años, lo que nosotros hicimos fue un reglamento de debates, abrimos una convocatoria para que la ciudadanía pudiera solicitar un debate en su municipio. Por primera vez en la historia de la democracia potosina organizamos un montón de debates en varios municipios y esperemos tener las condiciones presupuestales para poder realizarlo, ¿sí? Yo no sé cómo van a llegar las solicitudes, pero sí vamos a ser muy cuidadosos en el tratamiento de estas solicitudes y también hay que decirlo lisa y llanamente, tenemos que verificar si vamos a contar con las condiciones presupuestales, no solo para realizar los 15 debates a los que estamos ya obligados por ley, sino también aquellos que pudieran resultar de las solicitudes por parte de la población. No nos adelantemos, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero forma parte también de las distintas campañas que tenemos de promoción de voto informado. No nada más es ve a votar, sino entiende, vincúlate con lo que estás votando y eso va a enriquecer por mucho al funcionamiento de nuestra propia democracia. Hemos platicado con Marco Iván Vargas, consejero electoral en San Luis Potosí. Te vamos a invitar en posteriores ocasiones porque todavía tienes mucho que platicarnos, mucho que informarnos y mucho que compartir con la ciudadanía para que efectivamente ejerza su voto de manera informada y consciente. Creo yo que son dos cosas fundamentales porque si no, pues esto se vuelve no la fiesta electoral que todos quisiéramos. Muchas gracias. ¿Algo más que gustes agregar? Realmente estoy agradecido por la oportunidad que me das de conversar. Cuando quieras, aquí está el espacio. Con todo tu público y gracias por el café también. El cafecito, ya sabes, cortesía de aquí de la parroquia. Aquí vamos a estar otro ratito y ya con esto reanudamos nuestras transmisiones de todos los viernes desde el café. Acompáñenos aquí y agradecemos de manera muy especial hoy a esta seguidora Angelitos Ortiz, que amablemente nos estuvo enviando sus comentarios, sus consideraciones y que bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues también la invitación para que, ya saben, visiten nuestro portal en página web y nuestras redes sociales. Gracias, nos vemos el próximo viernes desde el café. Soy Lidia Huache, pásenla bien, hasta la próxima. Desde el café.